Pregúntale al pastor. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a esta su sección Pregúntale al pastor. Estamos muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de nuevamente estar con ustedes, de estar compartiendo este tiempo precioso y también por el esfuerzo que el Señor nos da para poder continuar emitiendo estas series que esperamos sean para ustedes, para la familia en general, de mucha bendición en cada una de sus vidas y crecimiento espiritual también. Esta noche tenemos una pregunta interesante, como siempre son las preguntas que nos llegan, y creemos que es muy actual, puesto que ha estado sucediendo mucho en el templo en este tiempo, y creo que de ahí es donde surge la pregunta. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente: Pastor, ¿por qué en la iglesia cristiana no se bautizan a los niños en agua? ¿Y por qué se hace el servicio especial para hacer la dedicación de los bebés y los niños? Muy bien, estamos ante una pregunta interesante y, como les decía, últimamente ha sucedido mucho dentro de nuestra congregación y damos gracias a Dios por la responsabilidad que están adquiriendo los padres y las familias para presentar a sus niños, dedicar a sus niños, sus bebés al Señor y encaminarlos en el camino del Evangelio. Así que esta noche yo quiero empezar a dar respuesta a esa pregunta diciendo que nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica creemos que el bautismo, y como dice la Escritura, creemos que el bautismo es simplemente una muestra de obediencia, una muestra de arrepentimiento y un deseo de caminar en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto significa que para poder pasar por las aguas del bautismo, hemos tenido que tener una decisión en nuestras vidas y un arrepentimiento genuino delante de Dios, donde veníamos viviendo una vida totalmente apartada de Dios, y como dice este pasaje, queremos entonces hacer ese paso o dar ese paso, significando que entramos a vivir la vida nueva en el Señor y el nuevo nacimiento que nos expresa también el libro de Juan capítulo número 3, donde el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que es necesario que el hombre nazca de nuevo de agua y de espíritu. Entonces entendemos, por lógica, que un niño, un bebé de meses, un niño menor de 4 o 5 años, pues obviamente no va a poder tomar esta decisión, puesto que todavía en él no hay conciencia de pecado, no hay conciencia de arrepentimiento, no hay conciencia de obediencia, como es el paso de las aguas del bautismo, y no tiene tampoco la capacidad de tomar esas decisiones conscientemente. Por esa razón, nosotros entonces hacemos lo que dice la Escritura en cuanto a lo que fue el Señor Jesucristo y caminar en los pasos del Señor Jesucristo. Entonces, vemos que cuando se cumplían los días de la purificación de ellos conforme a la ley, entonces nuestro Señor Jesucristo fue llevado a Jerusalén para presentarle al Señor. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 22. Dice que le trajeron al templo en Jerusalén para presentar a nuestro Señor Jesucristo al Señor. Y basados en eso, y basados en la relación que el Señor Jesucristo tuvo con los niños durante su ministerio, cada vez que acercaban niños a Él y los discípulos querían apartarlos del Señor Jesucristo, Él decía: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Entonces, esto implica que en el ministerio de Jesús y en el ministerio de la iglesia actual, los niños son de muchísima importancia. Por tanto, debemos presentarlos al Señor, debemos dedicarlos al Señor en una ceremonia especial donde creemos que está la presencia del Espíritu de Dios, la presencia de los padres, que son aquellos que están queriendo que su hijo sea dedicado a los caminos del Señor, y también de los testigos, que son personas espirituales que deben de influir en el desarrollo, crecimiento y en la vida espiritual de los niños. También estamos ese día presentes los pastores,
los ancianos de la iglesia y junto con la congregación, entonces presentamos esa vida en honor al Señor para que el Señor la cuide, la guarde, la proteja, los lleve adelante y en su momento, ellos entenderán el camino de Dios, entenderán el concepto de pecado, el concepto de arrepentimiento, el concepto de tener que venir a Jesucristo, recibirle en su corazón como Señor y Salvador personal, bajo ese proceso nacer de nuevo en su espíritu y luego confirmar por obediencia y por testimonio yendo a las aguas bautismales. Así que es un proceso muy precioso, el cual lo hemos pasado a aquellos que hemos tomado esa decisión por Cristo en algún momento de nuestras vidas y un día fuimos a las aguas del bautismo para entonces nosotros completar ese proceso del nuevo nacimiento. Esta es la explicación que nosotros como iglesia cristiana evangélica damos con respecto a lo que es el bautismo de los niños y la presentación de los niños. Esa es nuestra doctrina por la que caminamos, una doctrina que nos ha bendecido a las familias y seguimos creyendo que Dios sigue haciendo la obra con estas nuevas generaciones. Así que animamos a los padres, animamos a todos aquellos que están levantando familia, aquellos que están pidiéndole al Señor una familia, un hijo, que tomen esta decisión en algún momento de sus vidas. Primero, poner su vida a cuenta con Dios, poner todo lo que ellos son delante de Dios y segundo, encaminar a su familia por la ruta correcta, encaminar a sus hijos por los senderos del Señor, encaminar a sus hijos para que ellos puedan vivir una vida plena en Cristo y una vida como testimonio de lo que Cristo es capaz de hacer. Así que estamos muy contentos de poder aclarar estos puntos doctrinales tan lindos y como siempre digo yo, este es un fundamento. Estos apenas son fundamentos que colocamos para que ustedes allá en sus casas también puedan crecer, estudiar, investigar, seguir creciendo en cada cosa de Dios y encontrar cada vez más iluminación en la palabra. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios ya las está haciendo. Y una de ellas es que nos ha prometido darnos entendimiento de la Escritura de una manera como nunca antes. Y es lo que está pasando. Mucha gente con mucha sed y mucho deseo de entender la Escritura se está acercando a Dios en este tiempo. Esperamos que tú seas también uno de ellos y que te acerques al Señor, a la palabra, para encontrar la iluminación de Dios para tu vida, para tu caminar y para tu familia. Dios te bendiga y muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y esperamos que en este tiempo te hayas edificado en las cosas de Dios. Hasta una próxima oportunidad en este subsegmento Pregúntale al Pastor. Esto es Pregúntale al Pastor. Envíanos tus preguntas vía WhatsApp al +1 682 551 8358.